Muy buenos días a todos, a todas. Un gusto darles la bienvenida a esta cuarta jornada de la 18ª Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas, que este año en formato virtual y en el marco de los 25 años de intercambios, estamos llevando adelante durante toda esta semana. Como ustedes probablemente sepan, la Asociación Civil Intercambios, que desde 1995 viene desarrollando acciones de incidencia política, de capacitación, de intervención social y de investigación en el campo de los problemas asociados con las drogas, se creó con una misión institucional que mantiene hasta la fecha, que es la de aportar en el marco de los derechos humanos a la construcción y a la aplicación del conocimiento de los problemas relacionados con las drogas. Es dando sentido, dando cuerpo a esta misión institucional que desde el año 2003 se desarrolla anualmente esta Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas, con una intencionalidad muy clara, que es la de profundizar una discusión que creemos absolutamente imprescindible acerca de la necesidad de producir cambios en el paradigma desde el cual se definen las políticas de drogas. La intencionalidad de esta conferencia, que se reitera año tras año, es poner en evidencia las contradicciones que las actuales políticas de drogas presentan e impulsar una toma de posición que genere, que promueva un discurso y una práctica que se apoyen en la evidencia científica y que generen una perspectiva fundamentalmente de mayor tolerancia y de respeto a los derechos humanos. En ese sentido es que estamos desarrollando esta conferencia y bueno, lo podemos hacer gracias a la generosidad, la colaboración de todos los colegas, de todos los compañeros y compañeras, amigos y amigas que, como en el caso de esta mesa, han aceptado nuestra invitación para compartir sus experiencias y sus saberes, y también es posible realizar esta conferencia gracias al trabajo de un equipo que lleva adelante con mucho entusiasmo estas acciones, y fundamentalmente también, y quiero agradecer de manera muy particular esto, es posible gracias a la colaboración de muchos de los asistentes, de los participantes de esta conferencia que eh, están colaborando con nuestra asociación y que con esa colaboración permiten que estas y muchas otras acciones que Intercambio lleva adelante puedan seguir desarrollándose. Para quienes de ustedes no han tenido por ahora la oportunidad de colaborar y puedan y quieran hacerlo, en la página de la conferencia, en Conferencia Drogas 2020, @wordpress.com, pueden encontrar un botón donde pueden hacer efectiva su colaboración. Dicho esto, tengo el enorme placer de presentar la mesa que vamos a estar compartiendo esta mañana. Me presento en primer lugar, mi nombre es Graciela Toussaint, soy la presidenta de Intercambios Asociación Civil, y para mí es un gusto, un honor, poder desarrollar esta mesa que hemos llamado Cannabis, presente y futuro de la regulación. Convencidos de que si hay un nudo, un eje a discutir en la actualidad, tiene que ver justamente con la noción de regulación, una noción que puede dejar de lado de una vez por todas esta otra noción que lamentablemente desde hace más de un siglo es la base sobre la cual se diseñan y se ejecutan las políticas en materia de drogas, que es la de la noción de prohibición. Estamos absolutamente convencidos que el camino es salir, abandonar de una vez por todas este
desgraciado paradigma donde nos ha colocado la prohibición y avanzar en el camino de una regulación legal, lógica, pertinente respecto de las sustancias hoy declaradas ilícitas. Y en ese marco, sin lugar a dudas, los debates, los avances, las controversias alrededor de una sustancia prohibida desde hace tantos años, como es el cannabis, presentan un motivo, presentan un sentido muy particular a este debate. Para llevar adelante este diálogo, estas reflexiones acerca de este tema, hemos planteado 3 preguntas, sin ninguna intención de que estas preguntas aborden toda la temática, pero como para orientar algunas de las cuestiones que vamos a intercambiar en este espacio. Por un lado, nos hemos preguntado acerca de cuáles son los avances que se han alcanzado hasta el momento en la regulación del cannabis, tanto en el ámbito internacional como en el nacional y en el local. Y tenemos 3 compañeros y compañeras que perfectamente pueden dar cuenta de estos avances en los 3 ámbitos. A partir de esto, nos interesa intercambiar con ellos cuáles son los principales desafíos a futuro y también en qué medida los avances que sin lugar a dudas están ocurriendo en relación con la regulación del cannabis abonan un camino para finalizar, o por lo menos intentar acercarnos a una finalización de la prohibición de otras sustancias declaradas ilícitas. Con estos 3 interrogantes entonces en vista, quiero presentarles a estos expositores de lujo que tenemos hoy para debatir estas temáticas. En primer lugar, le quiero dar la bienvenida a Martin Jelsma. Martin es el director del programa Drogas y Democracia del Transnational Institute, con base en Holanda, en la ciudad de Ámsterdam. Martin es un experto en el sistema de fiscalización de drogas de Naciones Unidas. Me animo a decir que es el mayor experto internacional en este tema, y en cómo el sistema de fiscalización de drogas de Naciones Unidas se vincula con las políticas de drogas, con los conflictos, con los derechos humanos y con el desarrollo. Martin trabaja desde hace mucho tiempo en colaboración muy estrecha con pequeños cultivadores de cannabis, de coca y de adormidera en todo el sur global. Asesora muy regularmente, es muy escuchado por distintos gobiernos sobre las opciones de reforma de las leyes de drogas, incluida la regulación de cannabis, y es el coautor de entre tantos otros documentos que ha producido, de un informe muy reciente del año pasado acerca de las opciones del comercio más justo para el mercado de cannabis. Con Martin nos une, y con el Transnational Institute, nos unen desde hace muchos años vínculos de amistad y de colaboración muy fuertes. Martin ha estado en otras oportunidades en forma presencial en Buenos Aires, en nuestras conferencias, y la verdad que es un gusto tenerlo nuevamente por acá, y además un agradecimiento muy especial porque además de decirle buenas tardes, porque está en este momento en España, Martín está en sus vacaciones. Y bueno, pese a eso ha tenido la enorme muestra de amistad de decirnos sí, sí, voy a estar con ustedes en la conferencia. Así que, Martín, el micrófono es tuyo. Muchas gracias y gracias por la invitación. Es un gran placer poder otra vez participar en la conferencia de intercambios. Entrando directamente en las preguntas, ¿no? Creo que el avance principal, ¿no?, de los últimos años es bien simple, ¿no? Es básicamente que
el hecho de que las experiencias en las jurisdicciones pioneras, ¿no?, de regulación del cannabis, entonces los estados en Estados Unidos, Uruguay, Canadá, en mayorías, las experiencias son claramente positivas. Hemos apoyado plenamente cambios de leyes en la dirección de regulación legal del mercado de cannabis. Entonces sí, somos bien positivos sobre las experiencias hasta ahora, ¿no?, que son diferentes en diferentes lugares, pero incluso creo que es importante porque también da posibilidades de aprender de diferentes modelos de regulación en la práctica. Pero el hecho de que las experiencias han sido hasta ahora en mayoría positivas, ¿no?, resulta en que más y más países están considerando seguir en la misma dirección. Y los siguientes que están a la espera de estos cambios, ¿no?, es Nueva Zelanda, que tiene el referéndum el 17 de octubre, ha sido postergado un mes por la situación de COVID. En México está en plena preparación una regulación legal del mercado. Ahí también había ya varias postergaciones y ahora el juez ha dado una fecha límite hasta el 15 de diciembre para que el Parlamento apruebe una regulación legal de todo el mercado. Y Luxemburgo es el primer país en Europa que está ya bien avanzado en por lo menos diseñar una regulación legal adaptada a la situación del mercado bien pequeño de Luxemburgo. Pero la importancia es que, porque hasta ahora este fenómeno de la regulación legal del cannabis solamente se ha dado en el continente americano. Y creo que es muy importante que salga de ahí. Luxemburgo va a ser muy, muy importante para las dinámicas internas de la Unión Europea, y crea también dificultades adicionales para cómo justificarlo dentro de la Unión Europea. Y ya está empezando con tensiones, ¿no?, dentro de los Estados miembros de la Unión. Y por supuesto Nueva Zelanda ya también abre la puerta a otra parte del mundo. A nivel de la ONU, y en algunos puntos voy a volver a pero allí todavía no hay realmente avances, ¿no? Se puede decir que por lo menos ha arrancado la discusión a nivel internacional y en las conferencias en Viena de la Comisión de Estupefacientes, etc. Pero la realidad es que hasta ahora ha llevado en primer lugar a una polarización cada vez más fuerte, ¿no? Hay realmente un clima muy tenso en Viena sobre este tema y diferencias totalmente opuestas, como se puede imaginar. En cuanto a los desafíos para el futuro, yo quiero mencionar dos puntos claves, ¿no? El primero es cómo avanzar más a regular el mercado en base de principios de justicia social, de comercio justo, como evitar que este mercado legal nuevo sea capturado por empresas grandes transnacionales, que como hemos visto especialmente con el mercado medicinal, que está dominado mucho por grandes empresas canadienses.
y cómo asegurar que también pequeños cultivadores van a tener su lugar dentro de este mercado, porque hasta ahora este creo es uno de los puntos que no ha funcionado bien, ¿no? A pesar de algunos intentos y algunas buenas discusiones, por lo menos. En México es un tema grande, ¿no? Hay muchos pequeños productores ahora produciendo para un mercado ilegal y sería realmente una locura dejarlos afuera en el momento de la regulación legal. Entonces hay que también darles la oportunidad de este cambio para una transición de su situación criminalizado a participar en el mercado legal. Y el segundo desafío muy grande, creo, es cómo resolver las tensiones con los tratados internacionales de la ONU. Y hasta ahora nadie ha realmente encontrado una solución. Y este es uno de los temas que también lleva a mucha tensión en Viena. No hay duda que una regulación legal como es en Uruguay o Estados Unidos o en Canadá, lleva a un conflicto legal directa con las obligaciones internacionales de los tratados de drogas. Y creo que este es una situación que no puede seguir algunos años de estar en violación con las obligaciones. No es un gran problema, pero hay que seguir buscando una salida para resolver este conflicto legal. Es un tema en que estamos trabajando nosotros también, ¿no? Visto toda la polarización política ahora a nivel internacional, es impensable que se pueda, por consenso, adoptar enmiendas que puedan facilitar una regulación legal bajo las convenciones. Entonces hay que pensar en salidas que no requieren un consenso entre todos los estados. Y ahora, algo muy interesante está pasando con las propuestas de reclasificación que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha puesto en la mesa. Justamente a principios de esta semana en Viena, de forma virtual, pero había una discusión entre todos los estados sobre las propuestas de la OMS de reclasificar no solamente cannabis como planta, pero también derivados, THC, CBD, todos los productos, sustancias relacionadas con cannabis. Pero también ha mostrado muy claramente que ni con este proceso de reclasificación de parte de la OMS se va a llegar a una solución para el mercado legal no médico. Entonces sí, hay solamente pocas posibilidades todavía disponibles y bueno, después podemos entrar más en cuáles son las posibilidades. Finalmente, la pregunta sobre si la regulación del cannabis abona el camino para finalizar con la prohibición de otras sustancias. He escuchado muchas veces este miedo de parte de activistas y también personas trabajando en políticas de drogas que después la regulación del cannabis, ¿no? se cierra la puerta a otras sustancias para también ser regulado. Y este excepcionalismo sobre cannabis puede arriesgar posibles cambios para otros mercados.
Yo nunca he tenido ese miedo, ¿no? Siempre he pensado que desmantelar el régimen global de prohibicionismo va a ser un proceso lento y largo, con dinámicas muy diversas en diferentes regiones. No va a caer el prohibicionismo internacional como el muro de Berlín, ¿no? Va paso por paso, sustancia por sustancia. Y mostrar en la práctica cómo puede funcionar, y empezando con una sustancia suave como es el cannabis, sí creo que abona también el camino para otras sustancias. Y creo que las siguientes podrían ser como la coca, ¿no? En su forma natural. Es un tema también importante para Argentina en su relación con Bolivia. Pero en Holanda ya ha empezado por lo menos también una discusión sobre el éxtasis, posibles regulación. Y creo que psicodélicos puede ser otro que van a seguir dentro de algunos años y en algunos países, ¿no? Van a quedarse mucha diferencia entre países con esos modelos de regulación. Pero sí, no tengo tanto miedo que este proceso va a acabarse con cannabis. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Gracias por el traernos tanta información y un panorama tan amplio y complejo en un tiempo tan acotado. Realmente muy interesante esto que traes de cómo toda la discusión fundamentalmente se viene dando en el continente americano y bueno, ahora está partiendo en principio hacia Europa, e imaginamos lo que esto va a generar al interior de la Unión Europea, pero también la potencia que esto puede significar, porque sin lugar a dudas, al interior, por lo menos de las Américas, el hecho de la regulación canadiense generó un impacto muy, muy fuerte en términos de, bueno, países centrales que están adoptando este tipo de políticas. Muy bueno también escuchar tu confianza respecto de que estos avances no necesariamente pueden poner palos en la rueda para una discusión más amplia, aunque sabemos, como bien señalás, lenta, gradual, despareja en distintos contextos, pero bueno, esto nos pone en un camino de expectativas respecto de que en algún momento podremos superar este paradigma que se asienta en la desgraciada guerra contra las drogas. Bien, continuamos ahora y le vamos a dar la palabra a María Soledad Pedrana. Soledad es una de las fundadoras de la Asociación de Usuarios y Profesionales para el Abordaje del Cannabis, AUPAC, con sede en la ciudad de Rosario. Soledad es psicóloga, ha fundado también la ONG Mujeres tras las Rejas, y está en representación de UPAC, es consejera titular en el Consejo Consultivo Honorario del Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal del Cannabis, sus derivados y tratamientos no convencionales, que se creó por el Ministerio de Salud de la Nación en función de la Ley 27350. Soledad desarrolla distintas tareas como perita experta, informando acerca del estado de salud de niños que se encuentran bajo el amparo de madres que se plantan, que, como muchos de ustedes saben, es un amparo que actualmente se encuentra esperando una resolución de la Corte Suprema de Justicia. Sole, muchas gracias por acompañarnos, tenés la palabra. Tenés silenciado el micrófono, Soledad. Siempre lo mismo, no lo entiendo.
Bueno, les decía buen día para todos. Antes que nada quería aclarar que pretendo ser inclusiva más allá de mi lenguaje y recordarles que lo que quiero compartir un poco apunta en algo que nos compete a todos, ¿no es cierto? Más allá del género, más allá de la edad, más allá de muchas cuestiones, las drogas ameritan que hablar y estamos todos atravesados por lo mismo. En primer lugar, quiero agradecer a la Asociación Civil Intercambios y en especial a Graciela Tousé, que no solamente me convocó, sino que también me impulsó a participar con soltura y confianza y mostrar mi pequeño parecer en tan prestigiosa mesa. Así que bueno, muy agradecida con los compañeros aquí de panel también. Yo quiero contarles un poco que cuando elegimos el nombre de nuestra asociación, que es AUPAC, Asociación de Usuarios y Profesionales para el Abordaje del Cannabis y otras Drogas, comprendimos de inmediato la figura del usuario, ¿no es cierto? Es el usuario el eje central sobre el cual debe pensarse cualquier regulación. Nosotros tenemos que saber cosas básicas y yo pretendo ir a lo básico para que todos estemos entendiéndonos. A la planta se la utiliza a nivel mundial simplemente para poder disfrutar, la utilizan los profesionales para poder hacer investigación, la utilizan los pacientes para terminar remediando patologías que en más de una oportunidad ha ejercido la medicina hegemónica. También la utilizan los faloperos para abordar sus verdaderas problemáticas en adicciones. La planta tiene fines religiosos y dentro de ellos fines religiosos también tiene muchas controversias. Entonces, bueno, hay sin duda un montón de usos que se le da a la planta y por eso para nosotros, más allá de la finalidad, lo central es el usuario. Respecto del ámbito internacional, nosotros queremos dejar en claro que las cosas verdaderamente no han cambiado demasiado, ¿no? O sea, al no modificarse el cannabis de esta lista de estupefacientes, en donde fue colocada en 1961, mucho más no podemos hacer más que seguir perdiendo el tiempo ubicando estos pequeños vericuetos por donde podemos entrar en los tratados, en las cuestiones internacionales, convenciones y demás, ¿no es cierto? Fueron años y años y años de un movimiento canábico que, como bien lo expresan los tres autores del último artículo que saca el CEDS, La Ola Verde y su camino y los retos de la regulación, muy interesante, por cierto, y muy actual. Desde hace muchísimos años los movimientos sociales han tenido que desde la base empezar a crecer como la planta para poder infiltrarse en estas políticas que van convirtiendo en un mundo y un país más justo para el consumo de drogas y para los usuarios. Puntualmente, a nivel nacional, ya dejando un poquito en claro el panorama internacional, que bueno, quién mejor que Martín para explicarlo. A nivel nacional nosotros contamos con varios fallos, tampoco quiero hacer un abuso de la palabra en este plano para dar lugar a mi compañero, pero contamos con el fallo Arriola que declara la inconstitucionalidad de este derecho, contamos, como lo dijo Graciela hace un rato, con el fallo que la jueza Aramberri emite para madres que se plantan. Entonces, tenemos ciertas normativas, tenemos ciertas regulaciones, tenemos una ley de drogas que verdaderamente ha dejado afuera al grueso de la sociedad y principalmente de los que la necesitaban, como fueron los usuarios, ¿no es cierto? Pero dejó bien adentro, por ejemplo, a la gente de Jujuy, ¿no es cierto? En esta experiencia piloto tan interesante que lleva adelante solo el gobernador, el hijo del gobernador Morales. Entonces, ante este panorama, lo que nosotros necesitamos dejar en claro es que puntualmente la marihuana sigue siendo penalizada, no solo por esta ley de drogas que no ha cambiado, sino también por una élite de la sociedad política que restringe en más de una oportunidad a los grandes emprendimientos como los que ya están queriendo desembarcar aquí mismo en Argentina. No sé con qué tupé, porque todavía tenemos una 27350, una ley nacional de cannabis, que no ha vuelto a reglamentarse y que desde la reglamentación que tiene nos deja a todos afuera. ¿Está? Entonces, bueno, no perder de vista que parece que las cosas avanzan, pero las cosas en verdad no están avanzando
más que hacia un lugar, que es hacia poder poner en eje la reglamentación nueva de la ley nacional, y eso todavía está muy verde, ¿no? Puntualmente quiero comentarles que la provincia de Santa Fe siempre ha sido un referente y nunca tuvo el apoyo suficiente de esta patria. Fue marcando caminos con una excelente ley que preexiste incluso a la nacional, y ojalá los legisladores la pudieran haber tenido en cuenta para poder garantizar de una manera más equitativa el acceso al cannabis con fines terapéuticos, sin reducirlo a la epilepsia refractaria. También fuimos marcando caminos con una ordenanza que redobla la apuesta como se hizo en San Antonio del Oeste. Lo que está avanzando mucho en el país son las autonomías provinciales y los municipios, ¿no? Ya digamos, este país está, desde el 2016 tenemos una ley provincial y desde el 2017 se inaugura una ley nacional. Bueno, ya ha pasado un gobierno tan represivo como el anterior, las provincias se van animando a poder pensar por dónde empiezan a implementar lo poquito que esa ley nos permite. Y ahí tenemos experiencias muy interesantes, como la de San Antonio del Oeste, que es una localidad en Río Negro, en la cual se están emitiendo efectivamente certificados para el cultivo, la siembra y la producción artesanal de sus propios aceites. Es muy interesante porque lo que quiero dejar de manifiesto es que cada vez que nosotros pensamos en alguna reglamentación o regularización, porque estamos en una época de transición, hay cosas que no se están reglamentando, pero se están regularizando, se están blanqueando, se están hablando. Entonces, bueno, cuando empezamos a pensar en estas cuestiones, es indispensable pensar a las organizaciones sociales del fuero civil adentro. Las organizaciones canábicas son semillas de la resistencia. Hemos sobrevivido una y otra vez a las inmensas políticas represivas que gobernaron, no solamente en este país, sino a nivel internacional. Las organizaciones canábicas fueron las que verdaderamente dieron respuesta a los miles de pacientes que el Estado no respondió. Las organizaciones canábicas fueron comprendidas por este Ministerio de Salud como un organismo fundamental para poder ser incluido en el Consejo Consultivo Honorario. El Ministerio redobló la apuesta. De 3 organizaciones canábicas pasó a 6. Y creo que de alguna manera sabe lo que hace, porque en materia de cannabis no hay nadie que conozca mejor que las organizaciones canábicas. ¿Está? Es un movimiento totalmente organizado a lo largo del país. Hay más de 50 organizaciones en 23 provincias. Entonces tenemos que entender que nosotros no estamos tocando de oído todo esto. Tenemos que entender que estuvimos poniendo incluso a cuestas de nuestra integridad física en primer lugar al paciente. Es una vergüenza que hayamos tenido que recurrir a la lucha y a exponer el dolor de las madres para golpear las puertas de las oficinas de ciertos políticos y de ciertos ministerios que parece que no se habían enterado. Realmente me da pena haber tenido que entrar en esto, de mostrar el dolor como estrategia para poder seguir trabajando en donde teníamos que trabajar. Entonces, a determinadas sociedades como la Liga de Epilepsia, como la Sociedad Neurológica Infantil y demás, hay que dejarles bien en claro que cuando ellos se preocupan por el autocultivo y que esto sea una carga para las familias, fue el autocultivo lo único que les abrió una pequeñita puerta de esperanza. Fueron las organizaciones civiles las que enseñaron a cultivar, a extraer y a dosificar a miles y miles de personas en este país. ¿Y saben qué? No se cargaron ni un solo muerto en la espalda. Entonces paremos con tantos protocolos. ¿Está? Porque este país en donde el Estado no intervino, hace años que viene abonando con mucho amor las semillas de esta libertad. Bueno, por supuesto ya me perdí de las preguntas, pero vamos a tratar de volver, Graciela, te lo juro. Respecto de los desafíos, creo que a mí me cuesta mucho pensar en desafíos sobre el futuro, cuando tenemos un presente que está plagado de desafíos. Hablamos de un borrador que está en el Ministerio de Salud, no salió de ahí, no está todavía dando vueltas por ningún despacho de nadie, todavía lo estamos escribiendo, editando, reimprimiendo, todavía estamos saciando la queja de un montón de sociedades que no están adentro del Consejo. Pero bueno, no están adentro del Consejo y ya entendemos por qué no están también, ¿no? De cualquier manera, y a título personal, pienso que todas las miradas deben estar incluidas, no solamente la sociedad epiléptica, la sociedad pediátrica y neurológica, son necesarias para poder contrastar.
Tenemos que lograr un acceso igualitario, tenemos que lograr una regulación que nos englobe a todos, tenemos que lograr mercados más justos. Creo que un poco los desafíos realmente son poder darle forma, darle forma a esta regulación, pero no pensándola desde el escritorio, como lo dijo la ministra, ¿no? Cuando llegó a las organizaciones, entendió que en el fuero civil había todo un trabajo de una posible regulación del mundo de las drogas, que no estaba ni siquiera instalado en los organismos estatales. Entonces el movimiento canábico, con todo lo que se droga y todo, se ordenó, acompañó, se solidarizó y un montón de cosas más. Pero bueno, no estoy acá para hacer alarde de lo que hizo el movimiento canábico, estoy acá para sumar y estoy acá para englobar algunas cosas que parece que se pasan por alto. Seguimos hablando de los desafíos son efectivamente en el presente, ni siquiera están en el futuro, poder volver a reglamentar esta 27350. Los desafíos son que dejen de allanar la casa de los activistas canábicos que tienen cannabis para brindar a la comunidad. Los desafíos son que se generen insumos que protejan a las organizaciones canábicas, que durante largo tiempo, por más que el Estado regule, van a seguir siendo la única respuesta. Porque pongámosle que el Estado regule mañana, de acá a 2 años no va a haber posibilidad de que estén despachando cannabis con la cantidad, digamos, de usuarios que hay en este país, ¿no? Vamos a entrar en esto de reproducir lo que sucedió con Uruguay, que prácticamente en el primer mes ya se habían quedado sin poder dispensar materia vegetal en las farmacias. Esto un poquito respecto de lo que pude redondear. Vamos con la última pregunta, que quería dejar algunas apreciaciones ahí. Bueno, yo soy una estudiosa de algunas otras sustancias, como lo es la ayahuasca, ¿no? Puntualmente, y si bien coincido con que no tengo el miedo que plantea Martín también, soy una creída de que con esto de empezar a poner el cannabis un poquito en una lista diferente y permitir hacer su uso, creo que el cannabis mismo, como lo hizo siempre, nos va a llevar de la mano a empezar a pensar en otras drogas, ¿no es cierto? Cuando hablamos de cuáles son las que vienen para poder seguir abonando este camino de la clasificación y de la regulación, a mí se me ocurre más bien devolver al pasado un patrimonio tan grande como las sustancias medicinas ancestrales, ¿no? Creo que si tenemos que hablar de una lista antes que el éxtasis, le daría lugar a tantos pueblos originarios que utilizan con fines terapéuticos no solamente la psilocibina, sino principalmente la ayahuasca, la ibogaína y demás. Tenemos expertos de avanzada como para hablar de este tema. Hay muchísimos estudios que empiezan a abonar realmente la posibilidad de entender la terapéutica desde la psilocibina para trastorno depresivo mayor. Y bueno, también en el pasado tenemos algunos estudios. Y también, y quiero proponerlo como una cuestión a pensar en el futuro, los desafíos son dejar de pensar las cosas desde esta dinámica de medicinal, recreativo y demás, para empezar a entender que las cosmovisiones antiguas entendían el bienestar desde una manera general, ¿no? Entonces, con la ayahuasca se hacían cuadros, con la ayahuasca se hacía arte, se hacía religión, se hacía medicina. La ayahuasca tuvo un montón de fines. En la actualidad contamos con algunas iglesias ayahuasqueras a lo largo del mundo y dentro de ellas mismas está incluida este posicionamiento controversial respecto de la marihuana. Por ejemplo, acá en Brasil nomás tenemos una iglesia que es la del Santo Daime, que tiene como sacramento, ¿está? Otro derecho violentado, el derecho al libre culto. El Santo Daime tiene un expediente en justicia penal de la nación para que se le permita inaugurar el culto y vivirlo libremente a estos miles de fieles que hay alrededor de toda la Argentina. Entonces la ayahuasca y el Santo Daime, como ritual, también tienen la problemática de poder usar o no en sus rituales medicinas como la marihuana, como la Santa María, como ellos le llaman. Así que bueno, para futuro, un montón de preguntas, no solamente desde la óptica de la salud, sino también desde el libre culto, poder empezar a entender que hay un montón de derechos que estas organizaciones internacionales y estos tratados, que ni sabemos cómo realmente siguen vigentes, están de alguna manera coartando. Muchas gracias. Sole, muchas gracias por tu claridad y por tu pasión puesta en la presentación.
me parece sumamente interesante cómo has dejado en claro esto que me parece que resulta un punto central, que es el crecimiento y la significación del movimiento social alrededor de estos temas. Y me quedé con una frase que dijiste que me resulta sumamente fuerte y significativa, y que creo que además le da pie totalmente a Facundo, que es que las organizaciones canábicas son semillas de resistencia. Y bueno, esto me parece que es un tema central, y es un tema central no solamente alrededor de este debate por la regulación de mercados y la necesidad de terminar con esta farsa de tener dentro del campo de la prohibición una sustancia como la marihuana, una sustancia como la ayahuasca y como estas que estuviste mencionando, sino que además me parece que este reconocimiento de la fortaleza del movimiento social, del movimiento canábico como movimiento social, como actor político, que es como creo que se ha constituido, viene a tirar por la borda ese estereotipo tan acendrado y tan defendido por el prohibicionismo de las personas que usan drogas como personas incapaces de tantas cosas. Entonces me parece que también esta es una vertiente sumamente importante que todo este proceso de activismo canábico nos pone de relevancia. Bueno, dicho esto, le voy a dar la palabra a Facundo Rivadeneira. Facundo es el presidente de una de esas tantas asociaciones canábicas, una asociación muy importante aquí en Buenos Aires, que es la Asociación Civil Cogollos del Oeste, y desde Cogollos del Oeste, Facundo fue uno de los principales impulsores de la iniciativa del Acuerdo por la Regulación Legal del Cannabis en Argentina, algo que le voy a pedir, espero que comparta de qué se trata esto del acuerdo, digamos, un conjunto de esfuerzos que se han articulado, de los cuales, bueno, Intercambios está muy orgulloso de ser parte también del acuerdo, y Facundo está integrando la coordinación de este espacio. Así que, Facundo, tenés la palabra. ¿Ahí se escucha bien? Bueno, muchas gracias. Justo abrir el micrófono y tuve un desperfecto. Bueno, como decía Graciela, y lo que dijo hace un ratito, cuánta verdad en todo eso, ¿no? Que de hecho es una de las primeras cosas que quería hablar, que tiene la primera pregunta, la de los avances. Y recién Sole, a quien agradezco por haberme dado el pie, tiene que ver con esto que se fue construyendo y deconstruyendo este proceso que inició en el 2016, que tiene que ver con esa grieta que quisieron generar desde de muchos sectores, esa grieta entre el recreativo y el medicinal, donde quisieron poner un muro a la hora de iniciar el debate. Recordemos que cuando se empezó a hablar de cannabis medicinal, las organizaciones que estábamos trabajando ya de alguna manera nos adaptamos con el fin de lograr que una primera ley, aunque sea la ley más pequeña, podamos estar adentro, ¿no? Eso era uno de los temas más importantes. Así que ese ha sido uno de los primeros avances, puedo destacar, siendo estos años de lucha, estos últimos 10 años de lucha. Para antes de seguir la plaquita, recordar un poco que lo que vivimos a nivel lucha parlamentario y activismo viene sucediendo 8 años más todavía, puesto
desde el 2012 que se inició el camino y el inicio del debate por la despenalización allá en el momento, y su paso, sus nuevas instancias cada 4 años hemos tenido, lo decimos, yo siempre lo digo, que lo llamo como los mundiales. En el 2012 fuimos a debatir la despenalización, éramos un pequeño grupito que apenas estaba pidiendo disculpas por pedir una despenalización. Y uno de los grandes avances, todo ese camino recorrido que ha llevado... A ver, ahí me dicen que se escuchó. Voy a tratar de resolverlo. ¿Se escucha, Grata? Continuando. Bueno, el avance que hemos tenido todos estos años con el crecimiento, como decía previamente, el incremento de organizaciones, el crecimiento a nivel federal de estas organizaciones, y ha llevado a que, como decía antes, desde la sanción de la ley 27350 ya tengamos leyes y ordenanzas municipales. Eso tiene que ver con el gran logro a nivel federal que generó el país extremadamente centralista. Así es otro de los avances. Ahora sí, pedir las plaquitas primera, y mientras empiezo a contar un acuerdo. El acuerdo por la regulación legal del en Argentina. Perdón, Facundo. Es un espacio. Sí. Perdón, Facundo, ¿me escuchás? Excelente. Si se escucha un poco entrecortado, creo que es con el micrófono. ¿Podés hablar sin el micrófono o no sé si cambiarlo? Porque se entrecorta. Si podés desconectar el auricular, quizás. Si podés desconectar tu auricular. ¿Se escucha? Sí, a ver, probemos ahora si así se escucha bien. Voy a continuar hablando y me avisan, me hacen señas si se escucha cortado o algo. Perfecto. Bueno, el acuerdo por la regulación legal del cannabis, un espacio que se formó el año pasado, que es otro de estos tantos avances, digamos, a modo de primera pregunta, que han surgido, bueno, muchos años de activismo y de generar un montón de espacios transversales a toda esta lucha, son espacios que se complementan en todo tipo, y de acuerdo en este caso, un espacio que se formó entre organizaciones de la sociedad civil, formado por organizaciones canábicas, está formado por organizaciones de derecho penal, organizaciones de políticas de edad y derechos humanos, organizaciones de reducción de daños, organizaciones vinculadas a la seguridad, una vasta lista y diversa lista de organizaciones que conforman hoy este espacio con el fin de generar, como decíamos, una regulación legal del cannabis para uso adulto. Y ahí es donde lo desarrollamos en base a estos 5 puntos iniciales, en el que los desafíos, como vos preguntabas, Graciela, es el de la conformación de un proyecto de ley, que va a ser el proyecto de ley refleje lo que la sociedad está viviendo. ¿Esto qué quiere decir? En los últimos años, desde que se iniciaron los debates por el cannabis, ya sea penalización, sea cannabis medicinal o regulación, se han presentado una innumerable de proyectos de ley que son trabajos que hacen sectores políticos partidarios, sin ninguna capa peyorativa con lo que voy a decir, por ahí no reflejan exactamente lo que la sociedad está buscando. Y tiene que ver más con el trabajo que se va haciendo en su pequeño grupo. Me decías que yo desconecto.
¿Ahí se escucha mejor? Perfecto. Bueno, el acuerdo por la regulación se inicia a principios del año pasado y se presentó hace casi un año, el 21 de septiembre, en el marco de los 30 años de la sanción de la ley de drogas. Como decía antes, el espacio está formado por un montón de organizaciones y hoy en día la complejidad de esta lucha y la complejidad de este fenómeno ha llevado a que se ingresen al acuerdo de la regulación otros sectores que no tienen que ver por ahí con la sociedad civil organizada o que no tienen que ver con las ONGs. Estoy hablando de sindicatos, estoy hablando de comunas a nivel nacional, de distintas provincias, y ha generado que este fenómeno de la lucha por la regulación crezca exponencialmente y se haga mucho más complejo. Ahora si está la placa está comparada, ¿no? Perfecto. Bueno, los 5 puntos. El primer punto es el punto que da inicio a esta apuesta que estamos haciendo, que tiene que ver y con la necesidad imperiosa de establecer una regulación legal del cannabis para uso adulto, para personas mayores de 18 años. Cuando decimos que es imperiosa la necesidad, es que nos ponemos a entender o intentamos comprender que el consumo de sustancias, en este caso el consumo de cannabis, es un fenómeno que sucede hace mucho tiempo y que detrás de todo fenómeno genera un mercado, genera una cultura, genera una necesidad de abastecimiento y todo lo que sigue detrás de ello. Por eso entendemos que hoy en día todo ese mercado de cannabis está en la ilegalidad, está en un marco de clandestinidad. Por más que al prohibicionismo no le guste, es algo que existe. Entonces lo que queremos hacer es que todo eso pase a la legalidad, para estar en un marco regulatorio que pueda no solo satisfacer la demanda de derechos que tiene la sociedad, sino entrar en un marco regulatorio para el fenómeno en sí, el fenómeno completo que tiene que ver con un mercado de oferta y demanda enorme. Y para de esta regulación tenemos que dejar de lado los prejuicios morales y tenemos que hablar con evidencia científica. Cuando hablamos de evidencia científica, no estamos hablando de que venga una persona del campo de la medicina a opinar si el cannabis hace bien o mal. Está en discusión, eso no tiene nada. Cuando hablamos de evidencia científica, hablamos de las estadísticas que se fueron formando en los últimos años, hablamos de las estadísticas que hoy en día podemos ver desde acceso público, desde la PROCUNAR, podemos entender, o sea, una vez que empieza a entender este fenómeno y las cosas que fueron sucediendo, podemos entender qué es lo que es mal. Como por ejemplo la cantidad de causas que se han armado, como por ejemplo el aumento de la presión carcelaria, problemas de hacinamiento por el exceso de presión carcelaria, estamos hablando de la gran cantidad de mujeres detenidas que son víctimas de esta ley, debido a que por ahí en muchas situaciones no tiene otro sustento que la de la pequeña venta de sustancias, termina generando un fenómeno tan grande como desastroso. Tenemos problemas de salud pública, tenemos hacinamiento carcelario, tenemos vejación de derechos y sobre todo de personas en situación de vulnerabilidad. Así que cuando hablamos del primer punto es establecer este debate serio, de decir que el cannabis existe, el cannabis tiene un mercado y lo tenemos que regular. Listo. Cuando pasamos al punto 2, hablamos de que cuando enmarcamos a regulación del cannabis, tenemos que hablar de poder generar las políticas necesarias para evitar, para reducir los riesgos, los daños y las vulnerabilidades asociadas no solo al consumo, sino a todo el entorno que tiene que ver con el consumo. Porque en muchos casos, cuando hablamos de reducción de daños, por ahí solamente nos enfocamos en eso y en realidad estamos hablando de un fenómeno más complejo, tiene que ver con todo el entorno social asociado a cualquier posibilidad de acceso al consumo de una sustancia. No es lo mismo hablar de, como siempre lo vienen diciendo,
No es lo mismo hablar de una persona que en una situación acomodada que puede acceder de manera segura y de calidad a la sustancia que una persona que no tiene acceso. Por eso entendemos que la información es la principal herramienta para poder desarrollar una regulación que haga que ingrese la población adentro. Porque si no seguimos con este círculo vicioso de darle la culpa al otro, que es el argumento del prohibicionismo número 1. En este caso nos vienen a decir que nuestras propuestas son para la clase media, y esto es argumento prohibicionismo mismo. Y justamente la prohibición es la que genera los problemas en la salud pública, y sectores más vulnerables son los que se ven más afectados. Por lo tanto, ante la hipocresía, hablamos de reducción de daños, hablamos de información para el consumo y entender que las zonas son sujetos de derecho, que van a elegir utilizar una sustancia, nos guste o no. Así que siempre la información ante todo va a generar un mejor panorama a futuro. En el punto 3, hablamos del sistema de deducción. Cuando entendemos el fenómeno tan grande, voy a decir repetitivo, con respecto a cannabis, entendemos que el cannabis es la tercera sustancia más consumida en Argentina después del alcohol y del tabaco. Por lo tanto, eso necesita un sistema de producción a gran escala que abastezca esta gran demanda. Cuando digo un sistema, o cuando decimos un sistema de producción a escala, no estamos hablando de las empresas transnacionales, ahí como decía muy bien Martín, que de también es otro de los desafíos. Cuando hablamos de un sistema de producción, hablamos de que ya hay un sistema de producción que hoy está en la ilegalidad, que está formado por un montón de personas de este movimiento tan amplio que se dedica a producir, se dedica a abastecer, y también tiene que ingresar, por supuesto, en esta regulación. Siempre decimos que pese a que no tengamos ni la bola de cristal, ni tengamos todavía las certezas de realmente cómo tenemos que hacer las cosas, lo que sí sabemos es que si en esta nueva regulación que viene por delante, todas estas personas que vienen haciendo esta actividad quedan afuera, vamos a seguir con una regulación corta, vamos a hacer una regulación que va a dar a los sectores más importantes afuera, por tanto va a ser un acto no solo de hipocresía, sino que realmente no va a solucionar el problema de hoy. Así que el sistema de deducción ya puede ser como ya hacemos, a través de un sistema de licencias controladas por el Estado. Puede haber licencias como en todo cultivo, que yo siempre lo digo, el cannabis hoy en día es casi una commodity. Por supuesto va a haber detrás de empresas transnacionales que quieren invertir miles de millones, que ya están haciendo, pero también entender que hay que dejar el espacio a los productores, cooperativas y el sistema de agricultura familiar. Ya está, ahí cierro con los últimos. El punto 4 es uno de los más importantes, en la que pedimos que el autocultivo y los clubes de cultivo con formas cooperativas sin fines de lucro sean protegidas por la relación. Esto es un fenómeno que ya lo veníamos ahí escuchando al internacional, en el caso de Uruguay, en el caso de otros países que están más allá del sistema de producción, están trabajando con el sistema de clubes de cultivo. Y lo que termina siendo, digamos, la protección de estos dos elementos de la regulación es justamente equilibrar el precio de mercado del cannabis hacia la afuera. Pues necesitamos una regulación amplia en la que entren todas esas partes. De esta manera se va a poder generar un panorama futuro. Y último, es uno de los puntos más importantes de este acuerdo, el punto, también hace relación entre los objetivos y también cómo de manera podríamos generar que la regulación del cannabis allá en el camino hacia el fin de la prohibición y a la regulación de otras sustancias, a donde intentamos dar una resta, es donde esto tiene que ver con la despenalización. Estamos hablando del cannabis, en su relación va a tener que tener una normativa que se asocie a las conductas asociadas al consumo. En Argentina, la ley 23737 pena la simple tenencia de estupefacientes, y ahí donde entramos y donde decimos que como
la regulación va a necesitar que se haga una modificación son las conductas asociadas al consumo. Entendemos que las conductas asociadas al consumo se enmarcan en los derechos humanos, se enmarcan en la libertad de uso y elección de las personas. Por lo tanto, en un principio, más allá de la regulación cannabis, la despenalización de la tenencia de sustancias tiene que ser hecho, y ahí es donde vamos a poder empezar a alumbrar un poco ese futuro que queremos, en el que se caiga la prohibición, y ojalá quede como el muro de Berlín, como decía Martín. Bueno, muchas gracias, estoy abierto a cualquier pregunta y sugerencia. Bien, muchas gracias, Facundo. Sí, ya nos están llegando una serie de preguntas de los participantes que también están enviando saludos y bueno, mucho interés en las 3 presentaciones que han planteado, que me parece que tienen muchos puntos de confluencia, y es bien interesante poder ver la particularidad de lo que está, del punto en el cual estamos en este momento en Argentina, eso enmarcado en esta situación internacional, con, bueno, las proximidades y las distancias que tenemos respecto de otros escenarios. Hay una pregunta que, bueno, si bien retoma lo que Martín nos señalaba como uno de los desafíos centrales, que tiene que ver con esto de los principios que rijan un mercado regulado de cannabis. Me parece que los 3 han abordado, así que abro para que haya un comentario general respecto de esto. Si vos querés comenzar, Martín. La pregunta plantea, bueno, ¿cómo lograr un equilibrio que asegure el mercado justo y la justicia social? ¿Cómo lograr que esos principios estén garantizados en un mercado regulado? Sí, gracias. Y es una pregunta fácil, ¿no? Porque empieza ya con la ley de regulación, ¿no? Donde hay que realmente poner y fuertemente algunos de estos principios, pero que también, y tiene que ver más con la implementación de la ley, ¿no? En términos de licencias, toda esa parte de regulatoria trata víctimas de o cultivo. Entonces sí hay que reparar en este sentido, claramente, ¿no? Pero yo diría que más allá de medidas como esta, también es necesario insertar algunos límites a la operación de empresas, especialmente transnacionales, ¿no? Perdón, Martín, ¿me escuchás, Martín? También pequeñas empresas transnacionales. Martín, se te está Ajá. escuchando muy entrecortado. ¿Por qué no probás sacar la imagen, quedarte solo con el sonido, a ver si así se te escucha mejor?
tengo un poco problema con el wifi aquí. Mejor. No, vamos a ver, si te parece, le paso la palabra a otro compañero y luego volvemos contigo a ver si mejora la conexión. Mejor. Bien. Sole, Facundo, ¿quién quiere continuar con alguna reflexión alrededor de este tema? Bueno, vamos por el orden en donde fuimos presentados, porque es medio difícil conectarnos todos por acá, por lo virtual y ser ordenados. Yo solo voy a hacer alguna pequeña apreciación. Realmente me hubiera encantado poder escuchar a Martín justamente en este punto, después de haber leído su libro Por un mercado más justo en relación al cannabis. Simplemente acciones básicas, ¿no? La ley de Santa Fe, por ejemplo, la ley de autoabastecimiento, a la hora de hablar de producción, cierra la puerta a las multinacionales, ¿no? O sea, está hablando de la producción estatal, está hablando del autocultivo, está hablando de las actividades de las organizaciones civiles, y ahí llegamos, personerías jurídicas, ¿no? Personas jurídicas. La ley nacional está, la 27350, en su nueva reglamentación abre a todos, abre a la multinacional, al Estado, abre a todos, abre el autocultivo, abre a las organizaciones. Entonces, la importancia de todos los actores sentados en la mesa del debate es importante para regular el precio en el mercado. O sea, no va a ser nada más justo si sacamos alguno de todos los actores. Las organizaciones, el autocultivo, las multinacionales, la producción estatal, son todos los que tenemos que estar sentaditos en producción, en desarrollo y en lo que quieran, ministerio que abran para poder hablar de esto, ¿está? Simplemente paso la palabra a Facu para no pisarnos. Bueno, sí, acompañando un poco lo que tiene que ver con el mismo que estuvo con la ministra de Seguridad a principio, no solo a principio de año, sino a principio de la conferencia, hablar del tema del abordaje a la regulación del cannabis como algo que es integral, que no solamente tiene que ver con el ámbito de seguridad y el ámbito de salud, o de lo que sea, o el ámbito de las adicciones, sino que tiene que ver con una mesa mucho más diversa, más completa, que tiene que ver con un sistema de producción. Plantear un sistema de producción implica a que se sienten todas las carteras de este gobierno a la hora de pensar en cómo se hace, cómo debemos hacer. No, si dejamos alguna de las aristas afuera, vamos a tener este problema de la falta de justicia social y a su vez, como bien decíamos antes, dejar de lado a las personas o los grupos de trabajo que ya vienen con este know-how hace años y que quieren aportar tanto. Gracias, Facundo, Sole. A ver, Martín, probamos a ver si ahora tenemos mejor conexión. A ver si funciona ahora mejor. Me he cambiado el lugar. ¿Me puede escuchar ahora? Sí, ahora te estamos escuchando. Ok. Sí, disculpe por los problemas de conexión. Sí, lo que intenté decir en respuesta a la pregunta es que depende en parte, ¿no? Por supuesto, de un buen diseño de la ley, pero también muy importantes son los detalles de la implementación alrededor de licencias, por ejemplo, ¿no? Dar acceso preferencial a ciertos actores en el país, pero también introducir restricciones, por ejemplo, a la venta de licencias a compañías extranjeras, ¿no? Y
desde las experiencias en Colombia se puede aprender muchas lecciones, ¿no? Aunque se trate hasta ahora solamente de un mercado medicinal, pero ahí se ha podido ver todos los, las maneras en que compañías transnacionales han podido ocupar gran parte del mercado y han comprado casi todas las pequeñas iniciativas locales con sus propias licencias, ¿no? En gran parte están ahora en manos de extranjeras y creo que la única manera de prevenir esa dinámica es tener un buen diseño de la ley y, por supuesto, el grupo del acuerdo está trabajando en eso, pero no olvidar todos los detalles de la implementación alrededor de protección de pequeñas iniciativas y restricciones sobre la venta de iniciativas con licencias a intereses extranjeros. Gracias, Martín. Sí, creo que ese es un punto central y bueno, y un punto muy conflictivo a la hora de generar el suficiente apoyo para avanzar en una legislación que regule el mercado, que lo regule apartándose de lo que son, digamos, las características del mercado en este modelo de acumulación. Acá hay una pregunta para Facundo en relación a los puntos del acuerdo y respecto del punto 1, pregunta un asistente a qué se refiere en ese primer punto de la regulación la frase de proteger la salud pública. Bien, muy buena pregunta. Durante todos estos últimos años de prohibicionismo, sobre todo con la ley de drogas, uno de los conceptos que más se ha utilizado como fundamento desde el prohibicionismo es la salud pública, de justamente aislar a la persona que quiera consumir bajo la frase de como se dice, no expongas a terceras personas, y ahí es donde se habla, en la época se hablaba también de la moral y las buenas costumbres, algo que ya me parece bastante vetusto. Entonces, me voy a sacar, ahora sí. Hablar de proteger la salud pública significa, por un lado, bajar la población carcelaria, detener el hacinamiento carcelario, detener las injusticias que sucede todos los días con el allanamientos, detenciones. Hoy día seguimos con esta cacería, siguen llegando a nuestras organizaciones esta casa de brujas, de cultivadores, que es tremenda. Proteger la salud pública significa dar las herramientas a las personas a la hora de elegir un consumo, a la hora de elegir el acceso a un consumo. Proteger la salud pública significa un montón de cosas que en realidad es un cambio, un giro de 180 grados en relación a las políticas que se implementan. Proteger la salud pública significa eso, entender al fenómeno como algo que existe, en vez de mirar para otro lado y generar herramientas que hacen peor, ponerlo todo en el blanco de la ley y decir, acá este fenómeno existe, vamos a darle un espacio de regulación, porque si no se va a seguir dañando sistemáticamente. Cuando hablamos de salud pública hablamos de toda la salud de las personas, de la salud del sistema sanitario en general, del sistema en general, en todo. Bien, gracias. Soledad, te quería consultar porque me parece que otro sesgo que este proceso está teniendo y que me parece interesante
es un grado de articulación, de colaboración entre el movimiento social y el ámbito académico y las universidades. Y creo que ustedes en Santa Fe tienen una experiencia interesante en ese sentido. ¿Nos podés comentar un poco acerca de esto? Sí, claro que sí. Bueno, puntualmente incluso desde lo que es el Consejo Consultivo Honorario, dentro de lo que son las funciones de los consejeros, está articular convenios con universidades y demás. A veces yo soy muy crítica con las cosas que se han hecho y con las cosas que faltan por hacer. Creo que debido a que nosotros llevamos sobre nuestras espaldas el sufrimiento de la gente, ¿no? Pero quiero comentar un poquito que a veces esta hipocresía, desde el mismo cómo nos manejamos con conceptos académicos, pensar que ahora, ¿cómo explicarlo? La extensión crítica, ¿no? Resulta que ahora hablamos de extensiones críticas, en donde incorporamos al saber popular y lo validamos solo cuando ha pasado por las academias. Entonces, primero respeto, porque antes que nada las academias se han nutrido eternamente de estos saberes populares y lo han convertido en documentos científicos. En segundo lugar, estos convenios y estas experiencias que vos bien mencionás, en la provincia de Santa Fe nosotros realmente gozamos de una universidad que nos acoge, que nos recibe, que el movimiento canábico también ha podido tener varios convenios con la Universidad de Ciencias Bioquímicas, por ejemplo, para poder establecer los perfiles cannabinoides de las sustancias que nos otorgan los pacientes para realizar sus aceites. También hemos participado de lo que fue el CAS, los consejos asesores. Hay una multiplicidad de actores académicos que abren la puerta al saber popular en este punto en relación al cannabis y a tantos otros. Es muy rico el trabajo en esa conjunción y es un punto fundamental para cualquier reglamentación. El Estado y las organizaciones sociales tienen que estar de la mano. Nosotros no estamos queriendo rebatir lo importante que es el conocimiento científico. Al contrario, si hay algo que tienen las organizaciones es una paciencia y una solidaridad enorme y bueno, y se suman siempre a cualquier pequeño espacio en donde se las incluya para poder formar un conocimiento verdadero, ¿no? Que no solamente esté basado en la academia y lo científicamente probado, sino también en la empiria. Entonces, en ese sentido, el lugar de la universidad es importantísimo para nosotros, porque si nos vamos a seguir quedando atrapados en estas ideas de que los estudios científicos sobre epilepsia refractaria hay que volver a hacerlos, y no entendemos que ya están hechos a nivel mundial, no vamos a avanzar. Cuando la academia quiere recoger el saber de las organizaciones que se han organizado en su pata medicinal, allí vamos a estar para poder establecer puntos de acción, y lo venimos haciendo no solamente con las universidades, sino también con CONICET, AUPAC y un montón de otras organizaciones forman parte de la RACME, ¿no? Esta red de cannabis argentina con CONICET, en donde tratamos de generar conocimientos científicos y demás. Entonces sí, dentro de lo que es la provincia de Santa Fe es muy presente el nivel de la universidad, el lugar de la universidad, es muy presente la comunión entre el fuero civil y la academia, y pretendemos que siga siendo muy respetuoso como hasta ahora y también más. No sé si respondo a tu pregunta. Pero bueno, en la actualidad hay convenios de varias índoles que tratamos de sostener como para poder llevar adelante la investigación en este proceso, ¿no? Tan innovador como es la regulación del cannabis medicinal. Perfecto, sí, sí. A ver, me parece que esto que vos traés como la experiencia de esta articulación, que por lo menos visto desde fuera de la provincia, se lee como una articulación respetuosa entre academia y movimiento social, y no como una articulación, como vos bien señalás, que a veces ocurre desde la universidad de chupar de alguna forma la experiencia y el saber de las organizaciones. Me parece que es muy rico, así como es muy rica también la posibilidad de
pensar en la red de laboratorios públicos que tiene la provincia de Santa Fe, como para también avanzar en esta dirección, ¿no? Creo que ahí hay, y bueno, esto tiene que ver también con una concepción de política de salud pública, donde lo que serían, digamos, por lo menos en su vertiente terapéutica, muy importante de pensarlo. Pero bien, acá todos han mencionado también la necesidad de avanzar y de no, digamos, de no fomentar esta especie de corte que se ha hecho entre la finalidad terapéutica, la finalidad recreativa, etcétera, etcétera, sino que estamos hablando de, bueno, la utilización del cannabis con las distintas variantes. Y en este Graciela, sentido, sí. Perdón, y devolverle la autonomía a la universidad. No puede ser, digamos, esta situación tan dispar. La Universidad de La Plata tiene un cultivo para investigación, la Universidad de Rosario no pudo nunca recibir los 50 kilos que le había enviado Uruguay. Devolver la autonomía para la investigación científica. Tuvimos una ley de investigación científica y solo se habilitó en algunas provincias y no en otra la posibilidad, ¿no? Perdón la interrupción, pero digamos, si bien soy muy crítica de algunos movimientos que apuntan a menospreciar el saber popular, también soy una celebradora de lo que nuestra universidad ha podido hacer y de todo lo que se está imposibilitando. Y aprovecho el espacio para comprometer al Ministerio de Seguridad, que fue el que en su momento puso la piedra para que se ejecute ese envío, a ver si ahora, con miras a esta nueva reglamentación, deja que lleguen al LIF esos 50 kilos. Perdón la interrupción, vuelvo a No, no, por favor, absolutamente pertinente y bueno, si esto puede ser un vehículo para que esta demanda llegue, bienvenido sea. Tenemos una pregunta para Martín en relación a el hecho de, nos formulan, dice, si los tratados internacionales son una dificultad para los países que buscan una regulación, ¿qué es lo que se necesita para actualizarlos, para modificarlos, para hacer nuevos, en los que se incluyan o se contemplen estos avances en esos países? Algo de esto Martín señaló en su primera, creo que hablaste de las dificultades para que esto ocurra, pero bueno, aquí quizás la pregunta va en línea de, bueno, ¿cuáles serían algunos caminos posibles para incorporar estas modificaciones en los tratados? Sí, es de hecho un tema en que estamos trabajando con un grupo de juristas internacionales y también en consultación con el gobierno de Uruguay, Canadá y Luxemburgo, etc. Entonces es una pregunta muy real y urgente para por lo menos algunos países que ya están en conflicto con sus obligaciones internacionales. Entonces, sí, en teoría hay posibilidades de enmendar esas convenciones, pero con la situación tan tensa a nivel internacional y la polarización es ahora impensable empezar a renegociar los tratados para facilitar una regulación legal. Entonces, una manera hubiera sido en base de recomendaciones de la OMS, ¿no? Porque la clasificación de cannabis, ¿no? Es básicamente basado en errores históricos, ¿no? Incluso actitudes colonialistas y racistas y de desprestigio sobre ciertas culturas. Entonces sí, hay que corregir también la clasificación. Pero la OMS en sus recomendaciones ahora no
y tiene que ver con la situación tensa, no quería ir tan lejos. Entonces, solamente recomienda ahora sacarlo de la lista 4 de la Convención de 61, y este es para reconocer el valor medicinal de cannabis. Pero sí dice que tiene que quedar en la lista 1 de la misma convención. Y es donde también está la cocaína, la heroína, entonces con controles todavía muy estrictos. Entonces este no va a resolver, no puede mejorar todo el paquete de recomendaciones de la OMS, puede mejorar el acceso a algunas medicinas. Pero es otra crítica que sí también hemos expresado sobre las recomendaciones de la OMS. Parece que da preferencia a medicinas basadas en cannabinoides extraídas, ¿no? Y formulaciones en base de cannabinoides aislados. Y mientras en la realidad en muchos países hay productos más tradicionales medicinales, ¿no? Directamente extraídos de la planta, aceites, etc. Y este reconocimiento también de medicina tradicional y más en base de productos naturales, herbales, creo que ahí todavía falta mucho en términos también de las recomendaciones de la OMS. Y finalmente, ¿no? Porque es la propuesta en que estamos ahora discutiendo con esos juristas y países, hay la posibilidad, ¿no? En situación en que es casi imposible cambiar tratados, hay en base de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, la opción de modificación inter se, en latino, que dice, significa básicamente que un grupo de países afines pueden modificar el tratado solamente con efecto entre ellos mismos, sin afectar sus deberes a los demás partes de la convención que no forman parte de este acuerdo inter se. Entonces, este es un vía bien posible, viable, que un grupo de países, y esto puede incluir todos los países que he mencionado al inicio, firman un acuerdo para básicamente sacar sus obligaciones que tienen consecuencias para su regulación del mercado del cannabis, y mientras siguen haciendo lo máximo de respetar los derechos de otros países que siguen con la prohibición del cannabis. Es una posibilidad que está ahora en estudio, y yo espero que dentro de pocos años se pueda ver realmente un acuerdo inter se de este tipo entre un grupo de quizás unos 10 países, ¿no? Si hay algunos más, creo que también aumenta la presión de resolver este conflicto jurídico. Entonces, en algunos años sí veo posibilidades de que un grupo básicamente sale en grupo de ciertas obligaciones de los tratados, pero solamente para este grupo específico. Gracias, Martín. Bueno, si avanza esta iniciativa, esta posibilidad de acuerdo, compañeros, ya sabemos qué es lo que hay que incluir en nuestro trabajo de incidencia, que Argentina se sume a ese posible acuerdo.
Bien, estamos en horario de ir cerrando. Estamos ya en este horario. Yo quiero agradecerles mucho y decirles sí, a ver, como cierre, como corolario de este encuentro, de esta conversación que hemos tenido, si cada uno quiere, no sé, muy brevemente hacer un cierre, una invitación a cómo seguimos, para tratar de seguir empujando estos avances. Facu, ¿querés arrancar vos? Bien, gracias, Graciela. Bueno, para ir cerrando, dejar abierta la invitación a la participación en el espacio. Regulacionlegal.org es la página donde nucleamos toda esta información. Agradecerte, Graciela, agradecer Intercambios, o una organización que se encuentra participando dentro del acuerdo. Agradecerle a Soledad por también compartir esta mesa, me ayudó mucho, todos los pies que me dejó. Y también agradecer a UPAC o de las organizaciones que forman parte de este acuerdo, y también felicitar a UPAC por su trabajo dentro del Consejo Consultivo Honorario, acompañado por otras 5 organizaciones. Y bueno, agradecerle a Martín por esta información que de primera, la verdad es que me siento muy honrado de poder aprender mucho de tanta gente que sabe esto. Así que muchas gracias y dejo abierta de nuevo el invitón, regulacionlegal.org. Ole. Bueno, yo quiero leer del libro de Soriano, que parecerá una pavada, pero para mí esta presentación estuvo muy trazada por la idea de Manuel Belgrano como prócer y el año del bicentenario y la ola del cannabis verdes, del SED y demás. Quiero leer de las memorias de Belgrano que dice: mi ánimo se abatió y conocí que nada se haría en favor de las provincias por unos hombres que por sus intereses particulares posponían el del común. Me propuse al menos echar las semillas que algún día fuesen capaces de dar frutos, ya porque algunos estimulados del mismo espíritu se dedicasen a su cultivo, ya porque el orden mismo de las cosas les hiciese germinar. Creo que estamos en este momento en donde el orden mismo de las cosas va a dar lugar a esta linda germinación de un futuro diferente para todos y para todas. Quiero agradecer básicamente a Facundo, a Martín, a vos, Graciela, porque realmente fuiste un impulso para participar. Y nada, simplemente eso, ¿no? Poder estar acá para poder seguir acompañando a tantas personas que lo necesitan. A mis compañeros de Consejo Consultivo, gracias, porque lo que aprendemos es mucho, la paciencia que tienen es grande, y bueno, a Intercambios principalmente por intentar abonar en el conocimiento de la gente con un punto en los derechos humanos que es necesario. Simplemente eso. Gracias a cada compañero de AUPAC. Gracias, Sole. Martín, ¿más palabras de cierre? Sí, solamente solamente un punto que quiero también mencionar, que esta idea de una modificación en tercer acuerdo también en el caso de Argentina se puede usar para legalizar la importación de coca para las provincias del norte, ¿no? El mismo se puede, la misma forma jurídica se puede aplicar para legalizar esto. Y pues muchas gracias por la invitación y mucha suerte, ¿no?, a todos ustedes para asegurar una buena ley y que sería muy importante si Argentina se junta a este creciente grupo de países que va en esa dirección, ¿no? Sería realmente una victoria enorme que también tendría impacto en el continente y a nivel internacional, si un país como Argentina también sigue en esa dirección. Entonces, mucha suerte y Graciela, muchas gracias otra vez por la invitación. Bien, muchas gracias a todos, a ustedes tres por este espacio
magnífico esta mañana en la que hemos compartido muchas luchas, mucho trabajo, mucha pasión, muchas expectativas y fundamentalmente, creo yo, un trabajo, como se señalaba aquí, de acompañamiento a muchas personas que por distintos motivos están sufriendo por situaciones que realmente no deberían de ninguna manera ocurrir. Bueno, quiero darles el agradecimiento también a todas las personas que nos acompañaron esta mañana en esta mesa, enviando sus comentarios, sus preguntas, sus saludos. Nuevamente agradecerles a todos aquellos que han colaborado con la realización de esta actividad y con distintas actividades que realiza Intercambios. A quienes no lo han hecho aún y pueden y quieren hacerlo, les recuerdo que pueden también colaborar desde el Facebook, encuentran el botón arriba a la derecha donde pueden hacernos llegar su aporte. Bueno, la conferencia sigue, ustedes saben que sigue hasta mañana, nos queda un último trecho aún. Esta tarde a las 18 horas, hora de Argentina, Martín, tarde para ustedes, tendremos la mesa que de alguna manera va a debatir la contracara de esto que hoy hemos estado trabajando, la mesa sobre respuestas represivas, las consecuencias de una reforma que nunca llega. Mesa que va a estar moderada por Alejandro Corda, Alejandro, uno de los autores del texto del set al que hacía mención Soledad, acompañado por colegas de México, de Estados Unidos y de acá de Ciudad de Buenos Aires, bueno, que nos van a traer justamente esas consecuencias, lo que seguimos, los precios que seguimos pagando por reformas que tardan tanto en llegar. Bueno, con esto damos por cerrado esta mesa. Nuevamente muchas gracias y será hasta muy pronto. Chao.